Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar lo que estábamos trabajando respecto a las leyes de los gases. Entonces recordemos que nosotros ya dijimos cuáles son las variables principales por las cuales un gas puede cambiar su comportamiento. Presión, temperatura, número de moles y volumen. Ya definimos cada una de estas variables y miramos dos de las leyes de los gases: Boyle y Avogadro. El día de hoy vamos a ver otras leyes de los gases en las cuales veremos diferentes tipos de comportamiento. Entonces, las leyes que vamos a ver hoy son leyes de los gases nuevamente. En este caso veremos principalmente la ley de Charles. Esta es una. Y la ley de Gay-Lussac. Evidentemente, esta ley de Gay-Lussac fue desarrollada por dos diferentes científicos, el científico Gay y el científico Lussac. Por eso tiene pues este nombre compuesto. Y esta pues fue diseñada por Charles. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cada una de estas leyes para ver a qué hace referencia. Recordemos que igualmente todo esto es una deducción a partir de lo que nosotros podemos observar en la naturaleza y cómo se comporta un gas. Entonces vamos a mirar inicialmente la ley de Charles. Entonces, inicialmente supongamos que tenemos nuevamente nuestro émbolo. Recordemos que un émbolo es pues un recipiente cerrado de volumen variable en donde una de las paredes puede moverse para arriba o para abajo, ¿sí? Y vamos a cambiar su temperatura. Entonces, recordemos nuevamente que acá tenemos un gas y que a este gas le podemos cambiar varias variables. Podemos, por ejemplo, obligarlo a bajar como hicimos en la clase anterior, o podemos, por ejemplo, subirlo, etcétera, etcétera. Pero también podemos hacer otro tipo de cosas. Podemos, por ejemplo, calentar. Esta representación de triángulo en química siempre va a representar calentar, principalmente si estamos hablando de reacciones químicas. En este caso, pues simplemente lo represento de esta manera por facilidad. Entonces, se calienta y ¿qué va a suceder? Entonces, las partículas se van a mover con mayor velocidad. Si se mueven con mayor velocidad porque tienen mayor energía, van a generar mayores choques en todas las paredes del recipiente. Eso va a hacer que la presión que se genera en esta dirección vaya a ser mayor. Aunque la presión en general, como tenemos este volumen variable, no es, por así decirlo, variable. La presión se mantiene constante en lugares donde se pueda cambiar el volumen, ¿sí? Entonces en esta ocasión la presión es constante y podemos ir aumentando el volumen. Ahora, como se me genera más energía y más velocidad, entonces este recipiente va a ir subiendo la tapa, ¿sí? La cantidad de partículas es la misma, pero como tienen más energía, entonces necesitan más espacio para poder moverse, para poder chocar. Eso significa que el volumen está directamente relacionado con la temperatura, o el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Así como hicimos la clase anterior con las otras fórmulas, entonces vamos a escribir, por lo tanto, que el volumen 1 sobre la temperatura 1 será igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Y finalmente esta será la que nosotros denominemos la ley de Charles. Ahora, en general, evidentemente nosotros no podemos tener un volumen negativo. Esto no es posible, ¿no? Por lo tanto, no podemos utilizar valores de temperatura que sean negativos, porque nos darían volúmenes negativos. Y recordemos, un volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Y si el cuerpo ocupa un espacio negativo, significa evidentemente que no existe. Por lo tanto, recordemos, siempre vamos a tomar la temperatura en unidades de Kelvin, que es una temperatura absoluta sin valores negativos. Esta es la temperatura que siempre vamos a utilizar. Temperatura en Kelvin. Y el volumen puede variar. El volumen sí puede ser
tanto en mililitros, como litros, como centímetros cúbicos, etc. Pero la temperatura, como dijimos, sí debe ser obligatoriamente en Kelvin. Ahora, vamos a revisar la otra ley. Entonces, la siguiente ley que dijimos que vamos a trabajar el día de hoy es la ley de Gay-Lussac. Ahora, ya no imaginemos, como dijimos, una región que pueda mover sus paredes, sino una región, por ejemplo, que nosotros denominamos cerrada y su volumen es constante. Tenemos una serie de gases, una cantidad concreta de gas, y nuevamente vamos a calentar. Como no puede cambiar su volumen, entonces la cantidad de choques que se generan entre las paredes y entre las partículas va a ser cada vez mayor. Y recordemos que cuando estamos hablando de un gas, el número de choques que tiene las partículas entre ellas y con las paredes del recipiente, lo que nosotros denominamos presión. Es decir, mientras más estemos calentando, la presión irá aumentando. Esto es, por ejemplo, lo que sucede en lo que nosotros denominamos una olla a presión, que es que mientras más calentamos, más presión se genera al interior, y eso hace que pues, los alimentos que se encuentren ahí pues tengan mayor presión hacia ellos, y eso genera que se ablanden o que se cocinen con mayor rapidez. Entonces, a partir de ahí podríamos decir también que la presión también está directamente relacionada con la temperatura, igual que en el caso del volumen. Por lo tanto, la ecuación es muy similar. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Y esta sería la ecuación de Gay-Lussac. Bueno, para evaluar esta temática vamos a realizar un ejercicio hipotético en el que suceda lo siguiente. Entonces imaginemos nuevamente que tenemos una olla a presión. Esta olla a presión tiene un gas, o bueno, la olla a presión en general tiene un volumen o una capacidad de 1 litro. Tiene una presión antes de prender el fogón, es decir, una presión inicial, podríamos decir, de 0.5 atmósferas. Y llega a una presión final de 1 atmósfera. Ahora, si la temperatura inicial, que podemos decir la temperatura del ambiente, ¿no?, es de, por ejemplo, 350 Kelvin, la temperatura final, entonces, ¿cuánto sería? Lo que tendremos que hacer es revisar en este sistema que acabamos de definir, cuál de las leyes que acabamos de decir es la que tenemos que utilizar y pues finalmente lograr encontrar la temperatura final. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.